Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que se encuentran presentes y a los que nos siguen o nos van a seguir a través de YouTube. El tema que nos convoca esta tarde es un tema que es muy lindo respecto del derecho colectivo del trabajo, pero que suscita diferentes controversias respecto del encuadre sindical y del encuadre convencional, que tienen una estrecha relación prácticamente de género a especie. La lógica nos diría que el encuadre sindical va a decidir el encuadre convencional, pero en muchos casos no siempre es así. Hay diversos fallos de la Corte y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que vienen a dilucidar esta cuestión y a zanjar las dudas que se puedan producir respecto de determinadas situaciones en particular. Para comenzar, tenemos que tener presente quiénes son los sujetos del derecho colectivo del trabajo para poder comenzar a desarrollar el tema que nos convoca esta tarde. ¿Alguien me podría decir de los que están presentes si saben cuáles son los sujetos del derecho colectivo del trabajo? Los sujetos del derecho colectivo del trabajo son los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, los representantes de los empleadores, a los que vamos a denominar cámaras empresariales, y al representante del Estado o a la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en este caso, Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación, o el que haga de autoridad de aplicación, dependiendo del momento histórico del gobierno que esté de turno, porque se han reformado las leyes de ministerios y de creación de ministerios a lo largo de la historia. Entonces, siempre va a haber una autoridad de aplicación que sea la que regule y la que materialice las actividades de los sindicatos y de los representantes de los empleadores como órgano que viene a promover y facilitar el entendimiento entre empleadores y trabajadores en el plano colectivo, ¿sí? Tenemos que comenzar diciendo que el encuadre que se propone respecto de los sindicatos es aquel ámbito o el encuadramiento sindical es el ámbito que va a determinar qué empresa o qué sindicato representa a los trabajadores de una empresa. El empresario va a elegir, de acuerdo a su actividad, en qué sindicato enrolarse. Pero no es que tiene una libre elección, sino que vamos a tener en cuenta la actividad que desarrolla la empresa, ¿sí? Entonces, una de las primeras reglas que podemos esbozar es que la actividad principal de la empresa va a determinar su encuadramiento o su encuadre sindical, que no es lo mismo que un encuadramiento o un encuadre convencional. El tema de los sindicatos en nuestro país es un sistema muy particular, por eso se denomina el modelo sindical argentino. Esto ya viene de la época de Corte, un autor sobre derecho colectivo que lo denominó el sistema sindical argentino o el modelo sindical argentino, como ustedes los podrán leer en alguna bibliografía. Ya con el decreto 23852 del año 55 se regula o se comienza a regular la materia sindical en nuestro país, que después se va reformando hasta que llegamos a la ley 23551, que es la ley actual de asociaciones sindicales, que si bien se fue modificando también, pero que es la que actualmente rige. En un comienzo, en nuestro país, en el año 55-56, tuvimos un sistema único de sindicatos. Luego se reformó, luego del 55, y que duró esa reforma desde el 55 hasta mediados del 58, un sistema de la pluralidad sindical. ¿Qué significa el sistema de la pluralidad sindical? Que existen tantos sindicatos
como la voluntad de los trabajadores quieran formarlos, ¿sí? Pueden haber una multiplicidad de sindicatos. Luego, esto se reforma y aparece el sindicato único, ¿sí? Donde podía haber solamente un sindicato por actividad. Esto es propio de los regímenes totalitarios. Luego, nuestro país se vuelve a reformar la situación de los sindicatos y se establece un sistema plural. Y es muy particular el modelo sindical argentino, ¿por qué? Porque si bien hay pluralidad de sindicatos, solamente uno de los sindicatos, el más representativo, va a tener la personería gremial, ¿sí? Entonces, por eso se denomina el modelo sindical argentino de la unicidad sindical, de la unidad promovida, de la pluralidad de sindicatos, pero con unidad de representación. A eso se refiere. Pueden existir muchísimos sindicatos, pero solamente uno de los sindicatos, el más representativo, va a poder tener lo que se denomina personería gremial. Y en la personería gremial, la autoridad de aplicación, que es la que lo otorga, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en este caso, hoy por hoy, Ministerio de Capital Humano, va a determinar el ámbito territorial y personal de aplicación, ¿sí? Entonces, no deviene exclusivamente del estatuto, porque los sindicatos pueden decir, sí, voy a representar a los trabajadores de la actividad petrolera de todo el país, ¿sí? Lo pueden decir, pero va a ser la resolución que le otorgue la personería gremial la que va a circunscribir su ámbito de representatividad o su ámbito de actuación. ¿Se entiende? Entonces, no basta con que el sindicato diga que va a representar, ¿sí? Esa vocación representativa que tienen los sindicatos. Hay que ir al estatuto, ¿sí? O a la resolución que le da nacimiento y a la resolución que le otorga la personería gremial. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede ocurrir que un sindicato en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos a suponer sindicato de petroleros, en la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene mayoría de representación, entonces tiene personería gremial en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no tiene la mayoría de representación, pero tiene inscripción gremial, que no es lo mismo que personería gremial. Y en el resto del país tendrá solamente presencia por su estatuto que le da origen, que tiene la posibilidad solamente de afiliar, pero no de concertar convenios de trabajo, no de convencionar, ¿sí? No puede participar de negociaciones colectivas en el resto del país. Solamente lo podrá hacer en el ámbito donde tiene su personería gremial, es decir, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, tenemos que tener presente que para que un sindicato pueda ejercer la representación gremial en todo el territorio, ¿sí? Va a depender de esa resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que le conceda esa representación, ¿sí? Si venimos a Corrientes, sindicato de petroleros puede tener presencia estatutaria porque su estatuto dice que puede afiliar trabajadores correntinos que se desarrollen en la industria del petróleo, pero resulta que hay otro que tiene inscripción gremial y hay otro que tiene personería gremial, ¿sí? Que representa a dichos trabajadores. Supongamos que puede ser el sindicato de trabajadores de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque antes no hubo otro. ¿Mm? Entonces, eso comienza a generar conflictos intersindicales, es decir, conflictos de representación o de representatividad de los trabajadores que agrupa entre los sindicatos. ¿Se entiende? Entonces, cuando existen conflictos entre los sindicatos, tendremos que establecer mecanismos o los mismos van a establecer mecanismos para solucionar estas cuestiones de representación o de representatividad. Tenemos que tener en cuenta
que los conflictos intersindicales solamente se van a dar entre los sindicatos de primer grado. ¿Sí? ¿Y cuáles son los sindicatos de primer grado? Los que afilian a trabajadores de determinadas actividades. Son los sujetos que pueden presentarse a convencionar o a desarrollar actividades como, por ejemplo, la negociación colectiva. ¿Sí? Solamente los sindicatos que tienen personería gremial y que la personería gremial les concede determinadas facultades, como por ejemplo presentarse a negociar de manera colectiva con los otros sujetos del derecho colectivo, poder formar parte de organizaciones internacionales y también poder tener el control de sus propias obras sociales. ¿Sí? Esa es una de las facultades o prerrogativas que le concede la personería gremial. Esto ya lo dijo la Corte hace muchos años en el fallo Rizzo contra Química Estrella, ¿sí? Que es uno de los fallos más importantes que tenemos, igual ahora más cercanos en el tiempo, el fallo Carrefour, o hay otros fallos como por ejemplo Alba Angélica sobre encuadramiento sindical y encuadramiento convencional, ¿sí? Que después se los puedo acercar cuando les mande el material. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el conflicto intersindical se da entre los sindicatos de primer grado. ¿Por qué? Porque los sindicatos de segundo grado no afilian a trabajadores. Los sindicatos de segundo grado afilian a sindicatos. Por eso las federaciones son las que nuclean a sindicatos de primer grado. Y los sindicatos de tercer grado afilian a federaciones que a su vez afilian a sindicatos. Solamente CTA prevé por sí sola también la posibilidad de afiliar a trabajadores, ¿sí? Pero CGT no. CGT nuclea a sindicatos de segundo que nuclea a sindicatos de primero. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque ante la presencia de un conflicto intersindical, es decir, cuando dos sindicatos se disputan la representatividad de una actividad en particular y de los trabajadores comprendidos en esa actividad, tenemos que seguir el mecanismo de la resolución del sindicato de grado superior, ¿sí? Si hay dos sindicatos que están adheridos a la misma federación, no hay problema. ¿Por qué? Porque dos sindicatos adheridos a la misma federación van a subir al órgano superior, que es la federación, y ella va a ser la que va a dirimir la cuestión diciendo cuál es el que es representativo de estos trabajadores de esta determinada actividad. ¿Qué pasa cuando existen sindicatos de primer grado adheridos a federaciones diferentes? Vamos a tener que ir al de tercer grado, es decir, a la confederación que a través de su comisión de expertos va a resolver la cuestión respecto de la representación. Es decir, seguir la vía que se denomina asociacional. ¿Y qué pasa cuando existen sindicatos que están adheridos a federaciones y estas federaciones no están adheridas al mismo sindicato de tercer grado? Una está adherida a CTA y la otra está adherida a CGT. Se tendrá que ir, como no hay un órgano superior, no hay un cuarto grado, se tendrá que ir a la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo, para que resuelva la cuestión. ¿Se entiende? De esa forma se sigue la vía asociacional que prevé la ley 23.551, porque precisamente va a ser la encargada de determinar cómo se produce el nacimiento, la evolución, la afiliación, el otorgamiento de la personería, la inscripción de los trabajadores en la materia sindical y el nacimiento de las asociaciones sindicales, ¿sí? Y el penúltimo párrafo del artículo 25 de la ley 23.551 dice que los trabajadores deben estar representados por una entidad colectiva, es decir, por una entidad que los nuclee, en este caso los sindicatos, que no todos van a alcanzar a tener la personería gremial en virtud de la mayor representatividad.
sino que algunos quedarán con una simple inscripción o tendrán personería gremial en algunos ámbitos, en algunos lugares, y tendrán simple inscripción en otros, y en otros ni siquiera tendrán simple inscripción, sino que solamente podrán tener presencia por el estatuto. El estatuto puede decir muchas cosas. El estatuto puede decir que abarca todo el territorio nacional. ¿Mm? Pero la inscripción gremial puede acotar esa situación. Es decir, por ejemplo, solamente en el ámbito de la provincia de Corrientes. Y la personería gremial acota aún más, solamente en el ámbito de la ciudad de Corrientes Capital. ¿Se entiende? Entonces, si yo pretendo aplicar un convenio colectivo de trabajo en un lugar donde no tiene personería gremial, seguramente entraré en un conflicto con aquel sindicato de primer grado que tiene personería gremial, el cual ya está siendo aplicado para los trabajadores de esa actividad que nuclea. ¿Se entiende? Porque hay sindicatos que fueron naciendo en el tiempo y que fueron también representando determinadas actividades que antiguamente con los antiguos sindicatos como SMATA, que se disputa a trabajadores con la UOM, porque SMATA dice sindicatos metalúrgicos de la República Argentina y tareas afines. Entonces en ese afines incluían una cantidad de cosas. Son personerías viejas. Un sindicato con personería vieja, personería antigua, del año 55, 56, del año 70, tenían muchas más actividades que los sindicatos más específicos que se vinieron sucediendo en el tiempo. Por eso se genera la disputa de representatividad de determinados trabajadores. Sindicato de Empleados de Comercio tiene conflictos con muchísimos sindicatos. ¿Por qué? Porque era un macro eh, tenía su estatuto es tan grande que comprenden muchísimas actividades. Por eso muchas veces se va a disputar o va a haber conflicto intersindical con muchos otros sindicatos que tienen tareas similares pero mucho más específicas. ¿Mm? Por ejemplo, pues si entramos en el ámbito de la limpieza. Ay, ¿cómo está, doctora? No es entonces hablemos de los trabajadores camioneros y comercio, camioneros y logística, ¿sí? En ese caso también, los obreros del caucho y los de neumáticos también se disputan representatividad, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes tienen presente el logo de Mastercard, ¿vieron el logo de Mastercard? Bueno, son dos círculos que se entrecruzan. Esa porción chiquitita donde se entrecruza es la que genera el conflicto intersindical. ¿Por qué? Porque de ahí, del arrogarse la representatividad de determinados trabajadores por sindicatos que fueron naciendo con posterioridad a estos antiguos sindicatos, es que se produce el conflicto intersindical. ¿Se entiende? Entonces, se van a tener que establecer los mecanismos que la propia ley establece, se van a tener que activar, perdón, los mecanismos que la propia ley establece, que son los sistemas de compulsa de la representatividad, donde el sindicato que pretende tener la personería gremial porque agrupa a los trabajadores que otro sindicato representa, va a tener que demostrar que tiene mayor representación de trabajadores que el otro sindicato al cual le está disputando la personería gremial. No pensemos en algo muy grande, muy macro, sino puede solamente disputarle la personería gremial en el ámbito de la provincia de Corrientes. ¿Sí? Y capaz que en la provincia del Chaco no tiene personería gremial y tiene solamente presencia porque su estatuto lo establece y puede afiliar y puede cobrar cuota sindical, pero no los puede representar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tiene la simple inscripción o mejor aún, no tiene la personería gremial que le permite actuar, representar, concertar convenios colectivos de trabajo en el ámbito de ese lugar donde pretende actuar. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, entonces, continuando respecto de los conflictos que se pueden llegar a dar de representación de los trabajadores y los conflictos
que se denominan conflictos intersindicales. Después pueden haber también conflictos intrasindicales, pero son hacia adentro del gremio o hacia adentro de la asociación sindical, ¿sí? Respecto de la representatividad de los sindicatos, las podemos ver desde tres planos, desde tres puntos de vista. Desde la inscripción gremial, desde el ámbito estatutario, que es el, como ya lo venía diciendo, el que prevé cuál es la vocación de representación del sindicato, a quiénes, dónde, ¿sí? Puede decir muchísimas cosas, pero va a ser la inscripción gremial la que vaya a circunscribir el lugar y la personería gremial la que va a determinar el ámbito geográfico donde va a poder desarrollar y donde se va a poder aplicar el convenio colectivo de, correspondiente a esta actividad sindical. ¿Entiende? Por eso relacionamos siempre el encuadre sindical con el encuadre convencional, aunque no son la misma cosa. Están relacionadas, pero no son la misma cosa, porque no determina exclusivamente en la lógica que una determinada empresa aplique un determinado convenio colectivo por estar adherida a una determinada asociación sindical, ¿sí? La lógica no funciona de esa forma en este sentido. Respecto del encuadre convencional, tenemos que verificar cuál es el convenio colectivo aplicable a la actividad, ¿sí? Recuerden que como regla general habíamos establecido que el encuadre sindical lo da la actividad principal de la empresa, ¿sí? No quiere decir que la empresa no pueda desarrollar otras actividades, ¿sí? Por eso a veces hay que indagar, hay que ver cuál es el estatuto, qué dice el estatuto. Ahora están todos digitalizados, antes no estaban digitalizados, había que ir a Buenos Aires, plantarse en el Ministerio de Trabajo, en la dirección de asociaciones sindicales para ver que busquen el legajo y empezar a mirar. Ahora está todo digitalizado, es decir, que cada sindicato puede acceder a todo su legajo. Hay legajos que son mucho más antiguos, hay legajos que son mucho más nuevos porque los sindicatos son más nuevos, pero ahora todo está digitalizado. Es decir, hay que indagar en el estatuto, ver qué actividades están previstas, qué dice la resolución que le otorga la inscripción, qué dice la resolución que le otorga la personería, ¿sí? ¿Dónde puede, a partir de cuándo, en qué momento? ¿Sí? Todo eso se va a tener que ver y verificar para que un sindicato pueda ser representativo de los trabajadores que pretende nuclear en un espacio determinado, ¿sí? Es la que se denomina ámbito espacial y personal de validez de el sindicato y del convenio colectivo de trabajo aplicable por esa actividad. Si nos detenemos a pensar en el encuadre convencional, es decir, qué convenio colectivo es aplicable a una determinada rama o actividad, tendremos que verificar qué actividad y qué tipo de trabajadores o qué trabajadores determinados tenemos en nuestra empresa respecto de la actividad que desarrolla, ¿sí? Y el encuadre sindical va a depender de qué asociación sindical con personería gremial debe representar a los trabajadores de mi empresa. ¿Se entiende? ¿Cuál es? Y para la aplicación del convenio colectivo, vamos a tener que tener en cuenta la especificidad de la tarea que va a desarrollar la empresa. Por eso, en algunos ámbitos existe también el conflicto de encuadre convencional, ¿sí? Más allá de la actividad principal que desarrolla la empresa, ¿cuál es el convenio colectivo aplicable a determinada actividad? Pero ¿cómo voy a aplicar un convenio colectivo a determinados trabajadores cuando el sindicato no tiene representación en el ámbito en el cual se pretende aplicar? ¿Me siguen hasta ahí la idea? Si el sindicato no tiene personería gremial en el ámbito en el cual se quiere o se pretende aplicar un convenio colectivo, no se lo puede aplicar, porque ya hay otro sindicato que tiene la representación de esa masa de trabajadores. Por más que diga, no, pero en Mendoza se aplica, pero bueno, el Mendoza tiene personería gremial. En Corrientes tiene simple inscripción porque hay otro más representativo que tiene
la representación de esos trabajadores. Llámese de la sanidad, por decir un ejemplo, llámese de la limpieza, llámese de la actividad que ustedes quieran, ¿sí? Estos son ejemplos traídos de la ficción para poder... eh, y nuestro sistema o nuestro modelo sindical argentino prevé que el delegado del personal sea representante a la vez del sindicato en la empresa, ¿sí? Tiene esa doble representación. No solamente, ay, menos mal, no solamente de los trabajadores que lo eligieron, sino también del sindicato en la empresa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, doctor? Bueno, está abierto, ustedes saben que pueden preguntar sin ningún problema. Tenemos que tener presente que al momento de dar de alta a un trabajador, es decir, del perfeccionamiento del contrato de trabajo, hay una resolución del año 2006 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la 326 del año 2006, que en su artículo 1 establece que los empleadores al momento de registrar los contratos de trabajo en AFIP, en este caso ahora ARCA, deben establecer cuál es el convenio colectivo aplicable a ese trabajador, ¿sí? Ustedes cuando vean inscripciones, muchas veces hay donde dice convenio colectivo aplicable, ven todo 9999 o 6666 o asterisco, 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 son los trabajadores fuera de convenio, ¿sí? Y a veces el trabajador se persuade de que es mejor estar fuera de convenio, pero en realidad no. ¿Por qué no? Porque todos los aumentos que se puedan llegar a producir a ese trabajador pueden no aplicársele, porque está fuera del convenio colectivo aplicable que, por ejemplo, se le aplica a los otros trabajadores de la empresa, ¿sí? A veces está fuera de convenio, ¿por qué? Porque cumple funciones gerenciales, porque cumple funciones determinadas que implican un salario mayor, pero que en realidad estos convenios no se aplican. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Terraza. Entonces, al estar fuera de convenio, tiene una retribución mayor, pero no tiene la movilidad que sí la tienen los trabajadores que están bajo un convenio colectivo de trabajo y que se les aplica la movilidad de los aumentos o de las nuevas negociaciones de las escalas salariales. ¿Se entiende? Entonces, no siempre es más satisfactorio para el trabajador no estar dentro de un convenio colectivo y estar registrado como fuera de convenio. A veces sí se persuaden de que cobran mejor, pero en realidad no los beneficia tanto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existe un conflicto de representatividad entre los sindicatos de trabajadores? Se establece la vía asociacional, que decida el sindicato de grado superior cuál es el sindicato que se debe constituir en representativo de un determinado trabajador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existe un conflicto respecto de cuál es el convenio colectivo aplicable? No es el mismo procedimiento. Cuando existe un conflicto intersindical, vía asociacional, llegamos hasta el tercer grado. Si el tercer grado no se, en el tercer grado no se puede solucionar porque los sindicatos están adheridos a diferentes federaciones que están adheridas a diferentes órganos superiores, CTA, CGT, Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando el conflicto se presenta en los convenios colectivos aplicables? Entonces, acá tenemos que ir directamente a la justicia. Acción declarativa de certeza, ¿sí? Donde sea el juez el que diga, en virtud del análisis que haga, un análisis a conciencia, no porque se le ocurre, de los estatutos, de las resoluciones que le otorgaron la personería gremial o personalidad gremial, como se decía antes. La 23.551 habla de personería. Gracias, Chino. Analizar
realmente cuál es el ámbito territorial y personal para establecer con fuerza de verdad legal cuál es el convenio colectivo aplicable a una determinada masa de trabajadores, una determinada actividad. ¿Sí? Eso está en la ley 3540, nuestra ley de procedimiento laboral, que va a desaparecer dentro de poquitos días. Siempre tenemos que atender a la actividad específica, en este caso del trabajador. ¿Sí? Ustedes dirán, sí, pero hay convenios colectivos, sabemos de trabajadores a los cuales se le aplica un determinado convenio colectivo cuyo sindicato no tiene representación en el ámbito de la provincia. Nunca llegan ante los conflictos de encuadramiento convencional, nunca llegan a la justicia. ¿Por qué? Porque el trabajador reclama diferencias salariales en virtud de la aplicación del convenio colectivo correspondiente, del correcto encuadre. Nunca llegan a sentencia, nunca llegan o nunca llegan a la justicia. O ante la demanda ya directamente se arregla, ¿sí? En la audiencia, en la audiencia de trámite y no sé, el juez no, se termina no expidiendo. ¿Se entiende? Hay muchos ejemplos de que no se... también, son los menos, ¿se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? Encuadramiento sindical y convencional es muy cortito, da para hablar muchísimo de la historia y la evolución de los sindicatos, pero en síntesis es esto lo que queríamos dejar plasmado y puede esto dar lugar a muchísimas otras actividades que iremos desarrollando el año que viene y desde el colegio y desde las actividades que cualquiera de ustedes pueda promover y están, hago ya la invitación, todos invitados a sumarse a las actividades del año que viene, porque ahora se está cerrando el año en el colegio, asumen las nuevas autoridades el 26 de noviembre y después ya queda a criterio de las nuevas autoridades cómo se va a organizar la agenda académica para el próximo año. ¿Mm? Doctor Terraza, usted que también es docente de la Facultad de Derecho, no. Bueno, podemos organizar una actividad sindicatos en el ámbito público también, ¿sí? Ese es otro tema, ¿sí? Esto es sindicato en el ámbito del trabajo privado, sindicato en el ámbito público y representatividad del empleado público. Podemos también armar alguna. Y ahora la Secretaría de Trabajo también va a tener la obligación de resolver, ¿sí? Con la nueva ley que se va a reglamentar para el año que viene. Que ya está la ley, pero ya el nuevo Código de Procedimiento Laboral que ya está en tratamiento y se va a sancionar en los próximos días en las sesiones extraordinarias, también ya va a prever, ya tiene previsto, mejor dicho, como requisito de admisibilidad de la demanda haber agotado la instancia de conciliación obligatoria. ¿Sí? Así que ya está, ya no va a ser por acordada del superior como se pensó en un momento, sino por la nueva ley. Así que no es una reforma de la 3540, sino que es una ley nueva, estrictamente. eh, no va a depender del Poder Judicial, va a depender de la Secretaría de Trabajo. Claro, Poder Ejecutivo, exactamente, Poder Ejecutivo, es Poder Ejecutivo. Sí, se va a tener que agotar la instancia administrativa, ¿sí? La obligación va a ser transitar la instancia, no conciliar. Y no es obligatorio conciliar, es obligatorio transitar la instancia y que se emita un certificado. Bueno, ya me estoy anticipando a todo lo que se viene. Se emite un certificado donde se deja constancia de que no hubo acuerdo y que se transitó la instancia y que queda expedita la vía judicial recién ahí. Exactamente, como los procedimientos ante las comisiones médicas, que es obligatorio transitar la instancia administrativa. Ante